amados, hoy estoy de nuevo con ustedes con una palabra de bendición. Espero que tú puedas abrir tu corazón para recibir esta palabra que Dios ha traído en este día para tu vida. Ayer estuvimos hablando acerca de las señales. Recuerde algo, que la palabra del Señor es tan importante y tan tremenda y tan exacta que se ha cumplido el 100% de las profecías que hablaron del Mesías se cumplieron en el tiempo que el Señor dijo que se cumpliría. Pero hoy estaremos hablando de una de las profecías que el Señor habló. Hoy te quiero hablar acerca de la destrucción del templo. Y para eso tenemos que ir a un pasaje bien especial que el Señor habla allí en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, si vamos allá, el Señor dice, el versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? He aquí que no quedará piedra que no sea derribada. Y estando él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Son tres preguntas que les hace. Número uno, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo, porque en el versículo 1 y 2 había estado hablando de que este templo iba a ser destruido, pero en el versículo 3 los discípulos entonces, ya cuando van a otro lugar, allí donde es el monte de los olivos, en el mismo lugar donde el Señor Jesucristo ascendió al cielo, en este monte de los olivos le hacen una pregunta: dinos cuándo será la destrucción del templo, dinos cuándo será las señales que muestren tu venida, y número 3, las señales que muestren el fin del siglo. Lo está dividiendo. Número 1, cuándo será la destrucción del templo. Número 2, cuándo será la venida o el rapto de la iglesia. Y número 3, cuándo será el fin del siglo. Allí la palabra siglo es la palabra griega aion, que significa era. En otras palabras, está diciendo cuándo será el fin de la era. Y el fin de la era es cuando el Señor venga en el monte de los olivos por el pueblo de Israel. Cuando Él venga y coloque sus pies en el monte de los olivos, que el monte de los olivos se partirá en dos, entonces allí será el fin del siglo o el fin de la época de los gentiles. Hoy entonces quiero basarme principalmente en cuándo serán estas cosas, es decir, la destrucción del templo. Para poder entender lo que era la destrucción del templo, tenemos que irnos aproximadamente 1000 años atrás, o 950 años atrás, antes de Cristo. Es cuando el pueblo de Dios no tenían reyes. Ese pueblo era teocrático. Teocrático, teo significa Dios, cracia significa pueblo. Teocracia, que Dios es el que gobierna. Democracia, que el pueblo es quien gobierna, pero en este caso el que está gobernando es Dios. De un momento a otro, el pueblo comienza a analizar y comienza a mirar que hay otros pueblos que tienen reyes. Entonces ellos también determinan y le dicen al profeta que estaba en aquella época, que era el profeta Samuel, que por favor les dieran un rey. Entonces Samuel se pone a llorar y Dios le dice: no llores, porque no te desecharon a ti, sino que me han desechado a mí. Entonces él le dice: nómbrales un rey. Y allí nombran el primer rey, que fue Saúl. Recordemos algo que sucede en este pueblo de Israel, y es que hay 3 reyes en el Reino Unido. El primer rey fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. El rey Saúl fue un buen rey, un rey guerrero, pero desobedeció a Dios. Luego viene el rey David, y el rey David fue el hombre conforme al corazón de Jehová. Como era un hombre conforme al corazón de Jehová, él interpreta lo que Dios quiere que se le haga, y Dios quería que se le construyera un templo, un lugar donde adorar. Recuerde que primero era el tabernáculo, pero ya en este caso es para que se le construya un templo de adoración. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Él no puede construir el templo porque Dios le dice que él no lo debe construir porque ha derramado mucha sangre. Aunque él ya tenía parte
del dinero que necesitaba y también de los utensilios y de los materiales para construir el templo. Entonces, como Dios no le permite que él lo construya, entonces se lo encarga a su hijo Salomón. Salomón entonces viene y comienza la construcción. Esa construcción del templo fue espectacular, fue algo glorioso. Se demoró 7 años construyendo el templo. Como Salomón era un hombre sabio, era un hombre demasiado sabio, el hombre más sabio que ha pisado la tierra, entonces la gente iba de otros países a mirar la sabiduría de él, y por mirar la sabiduría de él se quedaban anonadados, y muchos les traían presentes. Entre el presente que le traían era oro, plata, piedras preciosas y madera de diferentes lugares. Con esta madera, con este oro, con estas piedras preciosas, él comienza la construcción del templo. Y el templo es algo pomposo, algo glorioso, es las maravillas. Y yo creo que era la construcción más poderosa y más pomposa que se había hecho en toda la historia hasta la época. Era algo espectacular esa construcción, la construcción o el templo que se llamó el templo de Salomón. Ese templo, en el momento de su dedicación, dice que por debajo del umbral, en el momento que lo iban a dedicar a Jehová, se llenó de humo la casa. La presencia de Dios se manifestó de una manera gloriosa y poderosa en ese lugar. Fue algo glorioso que hubo allí en ese momento cuando fue la dedicación del templo. Bueno, eso tiene una cantidad de divisiones que es bueno que usted lo pueda mirar por internet, y ahí usted se dará cuenta de cómo era ese templo, donde hay unas maquetas que se dan una aproximación de cómo era ese templo. Ahora, ¿qué sucedió? Los reyes tenían 3 prohibiciones. Dios les dijo que si en algún momento ellos pedían rey, entonces tendrían que haber 3 prohibiciones para los reyes. Número 1, que no tuvieran muchas riquezas. Número 2, que no pudieran comercializar con caballos de Egipto. Y número 3, que no tuvieran muchas mujeres. Número 1, Salomón fue el hombre más rico del mundo. Número 2, Salomón, ¿qué hizo? Fue y comercializó con 40,000 caballos y tenía 12,000 jinetes, y los 40,000 caballos los comercializó en Egipto. Ustedes saben que los caballos representan poder, fama. Entonces Salomón tiene una fama impresionante. La fama lo llevó a apartarse del Señor, y mientras comercializa con estos caballos consigue muchas mujeres. Imagínense, se consiguió 1,000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Es imposible que una persona pueda atender a 1,000 mujeres. Imagínense, nada más y nada menos, tenía 1,000 suegras. Usted se imagina 1,000 suegras. Si solamente una es terrible, imagínese un hombre con 1,000 suegras. Pero Salomón tenía 1,000 mujeres, 1,000 suegras, y entonces fue tremendo lo que pasa con este hombre. Él rompe todas las leyes, y siempre que nosotros rompemos las leyes de Dios, algo terrible puede venir y puede acontecernos. ¿Qué sucedió? Después de que muere, de que va a morir cuando ya va a morir Salomón, entonces el que seguía en el reinado era su hijo. Su hijo se llamaba Roboam. Una cosita más. Salomón, para hacer la casita de él, la casa de él, se demoró 13 años, y también a todas las mujeres le construyó templo a sus dioses. O sea que construyó muchísimos templos a diferentes dioses. Se vuelve un idólatra, y al volverse idólatra, entonces comienza a perder popularidad ante el pueblo y principalmente ante Dios. Se había apartado, rompió todas las leyes que Dios le había dicho. Entonces viene su hijo, y ahí es donde viene la división del reino. Salomón había elevado los impuestos al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene Roboam y que se convierte en el rey de todo Israel, los ancianos del pueblo vienen y le dicen a Roboam que por favor que le baje los impuestos, porque su padre se los había elevado mucho. Él les dice, vengan en 3 días, y en esos 3 días él consulta con los muchachos que se habían criado con él, y estos muchachos le dicen que si su papá los castigó con látigo, él los va a castigar con escorpión. En otras palabras, no les voy a bajar el impuesto, al contrario, les voy a subir el impuesto. Y allí se divide el reino, se convierte en reino del sur y reino del norte. Roboam solamente queda con 2 tribus, y las otras 10 tribus quedan con Jeroboam, y entonces son el sur y el norte, Israel y Judá. Los de Judá quedan cautivos por Babilonia, y los de Israel son cautivos por los asirios. ¿Qué sucede? Después de mucho tiempo de estar cautivos por Babilonia,
recuerde que Babilonia es a través de Nabucodonosor, luego Belsasar, su hijo, su nieto, algunos dicen que era el hijo, otros dicen que era el nieto, y luego vienen los medos persas, y después de los medos persas ahí aparece un rey que era el rey Ciro. ¿Qué hace el rey Ciro? El rey Ciro da la orden para que ellos regresen de nuevo a su tierra y entonces reconstruyan las murallas, reconstruyan sus leyes y reconstruyan el templo. Y entonces allí se viene Esdras, Nehemías y Zorobabel, y estos tres personajes son los que reconstruyen el templo de nuevo, y entonces queda otra vez algo glorioso. Ese templo queda otra vez precioso. Después de la reconstrucción del templo pasan muchos años, y es el templo la maravilla del mundo. Pasan muchos años. Ahora ahí hay una anécdota y hay algo especial, y es que los de Israel iban a regresar a ayudar a reconstruir el templo, pero los de Judá no permiten que les ayuden a reconstruir el templo, porque estos, como habían sido cautivos por los asirios, se habían mezclado con ellos y ellos no querían que su pueblo estuviera mezclado, por eso no les permitieron. ¿Y qué hacen ellos? Construyen también su templo en Samaria, ahí en el monte de Gerizim. Por eso es que cuando el Señor se encuentra con la mujer, allí la mujer que había tenido los 5 maridos y el que tenía no era de ella, ella le dice: nuestros padres nos dijeron que adoráramos en este monte, y el Señor les dijo: no es ni en ese monte ni en este otro, no es ni en ese templo ni en este otro, hay que adorar es en espíritu y en verdad, y la adoración verdadera viene del corazón. Entonces eso es lo que acontece en ese templo. Volvamos un poquito atrás. Después de la reconstrucción del templo, que pasan muchos años, luego vienen los griegos. Ustedes recuerdan que los griegos siguen cautivando a los demás pueblos, pero se desarrolla de una manera espectacular lo que es la medicina y los filósofos. Ahí es donde aparece Platón, Sócrates, Aristóteles y todos estos filósofos impresionantes que hasta ahora nosotros seguimos estudiando de ellos. Posteriormente, en el año 164 a.C., aparecen los romanos, y los romanos entonces siguen cautivando al pueblo, y allí aparece un señor que se llamó Herodes, el rey de Judá, y este Herodes es el que apareció cuando el Señor Jesucristo nace, que le dijo a los reyes que le dijeran dónde había nacido para ir a adorarle, pero era para ir a matarle. Este rey no era un muy buen rey, pero sí tenía una capacidad impresionante para las construcciones. Había hecho un acueducto espectacular en la ciudad, en los pueblos. Y en este momento él reconstruye de nuevo este templo. Este templo, cuando él lo reconstruye, queda un templo maravilloso. Era algo nunca antes visto, la reconstrucción que él le hace. Era un templo que prácticamente los de la época decían que era un templo indestructible. Por eso es que los discípulos, cuando Jesús están saliendo de ese templo, ven la pomposidad del templo, ven la maravilla del templo, ven la hermosura del templo, y después de que ven todo esto, le muestran al Señor, y el Señor les dice: ¿veis todo esto? Y ellos dicen: sí, lo vemos. Él dice: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, no quedará. En otras palabras, va a ser destruido este templo. Y esa palabra se cumple exactamente en el año 70. Había un hombre que era Nerón. Nerón odiaba a los creyentes, colocaba a los creyentes como antorcha en un jardín que tenía. ¿Y sabes qué? En el año 70 envía a Vespasiano. Vespasiano tiene un hijo que se llama Tito, y este es el general del ejército, y este va para destruir el templo y para destruir a los judíos. La ciudad estaba amurallada, pero ellos van con aproximadamente 60,000 hombres. Entre ellos lleva ingenieros, soldados y soldados auxiliares, pero lleva 4 legiones, y cada legión, una legión se llamaba la Legión Macedonia, la otra se llamaba la Fratensis, la Polinaris y la Fulminata. Eran 4 legiones, y rodean desde marzo hasta septiembre, los rodean a ellos allí y destruyen el templo, y comienzan a sacar a todos los judíos de su territorio. Y aquí entonces es donde se cumple lo que el Señor decía, que ese templo iba a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, ¿qué hicieron? Como era un templo tan pomposo y dentro de los ladrillos encontraron que había oro, entonces comenzaron a quitar cada una de las piedras para sacar el material precioso y las piedras preciosas que estaban incrustadas en cada uno de los materiales. Y se cumple exactamente la palabra que el Señor habla. Todo lo que el Señor ha dicho se cumple. Todo se cumple y se ha cumplido al pie de la letra.
Yo quiero traerte una aplicación y una enseñanza hoy para ti. ¿Sabes una cosa? Siempre ha habido un templo al mismo tiempo. Lo primero que hubo fue el tabernáculo. Nunca dos al mismo tiempo. Después de que pasó el tabernáculo vino el templo de Salomón. Después de que vino, entonces ya cuando viene el templo de Salomón no había tabernáculo. Pero ¿sabes una cosa impresionante? Y es que después de que el Señor asciende al cielo, dice: necesario que yo me vaya, porque les enviaría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estará dentro de vosotros, y vosotros seréis el templo del Espíritu Santo. Nosotros ahora somos el templo. Por eso es que el templo tenía que ser destruido. En el año 70 fue destruido porque no podían haber dos templos al mismo tiempo. Hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero ¿sabes algo? La Biblia dice que será reconstruido de nuevo ese templo de Salomón. Y cuando ese templo se vaya a reconstruir, entonces el templo que está se tiene que ir. Por eso es que el Señor viene en las nubes, viene en el rapto de la iglesia a llevarse a su templo. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso Él dice: me tomaré a mí mismo, en otras palabras, tomaré a mi templo y me lo llevaré. Y cuando usted vea que en Israel estén próximos a reconstruir el templo de Jerusalén, entonces, o el templo de Salomón, entonces eso quiere decir que el Señor viene pronto. Mire en las noticias y dése cuenta, uno de los que está haciendo una fuerza impresionante para que se reconstruya ese templo es el presidente Trump. Así que, mis amados, espero que usted me haya entendido esta palabra que acabé de darle y esta profecía que tuvo su cumplimiento, y que estemos bien preparados. Recordemos que el Señor Jesucristo, antes de morir, algo que hizo en el templo fue que limpió el templo. Y es importante que usted y yo limpiemos nuestro templo, nuestro cuerpo, que el templo del Espíritu Santo esté en santidad, para que cuando el Señor venga a llevarse su templo, se lo pueda llevar. Mi amado, que Dios te bendiga. Esté pendiente, porque próximamente estaremos mirando la siguiente señal. Dios lo bendiga.